Para la onda en tres dimensiones en el espacio, voy a definir primero lo que sería una superficie en el espacio dentro del plano X y Z. Y esta superficie es esta parte verde. Y voy a elegir un punto de esa superficie, como se puede ver acá con rojo, el cual va a tener una cierta posición que la puedo representar mediante el vector posición R sub 0. Y a la vez tiene otros dos vectores, digo. Uno que sería el versor normal, que es perpendicular a la superficie del plano. Por ejemplo, si acá tengo otro plano eh, de esta forma, se puede ver como que fuese perpendicular acá, formando 90 grados con este plano. Es otro plano que estaría aproximando al punto. Y tendría en este versor azul al versor posición en el cual se desplazará la onda. Es decir, que la onda va a poder continuar existiendo quizá de esta forma. Un poco más arriba, con este punto desplazado acá, pero este vector va a seguir siendo el mismo. A ver, voy a tratar de hacerlo parecido. Va a seguir siendo el mismo. Va a desplazarse siempre en la misma dirección, en el mismo sentido. En dirección es un poco difícil definir, se puede, pero en el mismo sentido, en la misma dirección. Y bueno, se consideran algunas cosas como es que todos los puntos están bajo la misma perturbación. O sea, todos los puntos bajo la misma perturbación, que en este caso sería un pedazo de aire que está perturbado por una onda. Acá, perturbación. Y además puedo considerar también que es un medio material, o más bien un medio elástico. Otra consideración que puedo tener es que la velocidad a la cual viaja es constante, no va a cambiar, y que la onda mantiene su forma. Es decir, no cambiaría de frecuencia ni de amplitud lo que viene a ser la onda. Con estas cosas, bueno, puedo imaginar cómo esa superficie que hice, que sería la evolución de esto, que en esta parte tengo representada la onda y puedo medir su magnitud, y acá en esta superficie negra también lo puedo hacer. Mientras que en la parte verde puedo definir su magnitud mediante R versor y el tiempo, la magnitud sería epsilon. En la próxima puedo definir, perdón, esta sería la inicial, R sub 0, no X sub 0, y T sub 0. En el tiempo inicial tendría esto, y esto, si lo haría de alguna forma, podría ser una onda senoidal, donde este es un punto y luego de un tiempo voy a considerar otro punto donde ocurre lo mismo, en distinta parte del espacio, pero luego también en un distinto tiempo. En el espacio estaría relacionado esto a la longitud de onda y en el tiempo al periodo que tiene la onda. Por eso consideramos que mantienen su forma, por lo cual no va a haber cambios en estas dos propiedades de la onda. Bien, ahora hay que definir un par de cosas que son: ¿qué es R versor sub 0? En este caso tendría el versor posición de las posiciones iniciales, eh, que lo puedo representar de esta forma, mientras que el n-versor lo podría tener representado por, perdón, es un versor por lo que sería la coordenada en x del versor más la coordenada en y del versor más la coordenada en z del versor. Y r sería lo mismo que r sub 0, pero bueno, ya siendo un versor, es decir, de norma 1,
y sin los índices sub 0, si no puede ser cualquier parte del espacio. Bien, recordando de lo que es física clásica, podría definir entonces lo que es la velocidad, que acá va a ser una magnitud vectorial, ¿no? Bueno, en este caso la velocidad va a ser la variación del vector posición respecto al tiempo. Pero yo acá voy a tener que relacionar no la velocidad en sentido vectorial, sino que la voy a tener que relacionar en sentido escalar, por lo cual podría ser un producto escalar entre lo que es la magnitud de la velocidad vectorial por el versor normal. Por eso es necesario el versor normal. Es para esta cuenta. Acá lo que podría escribir es esto directamente, que la velocidad la tengo representada por la variación de R versor. Acá es un producto escalar. Esto. Bien, pero ¿qué es delta R versor? Bueno, va a ser la variación entre R menos R sub 0 versor. Quedaría algo así. Y T sería T menos T sub 0, o sea, la posición final, que puede ser arbitraria esta, R vector y T como tiempo, pueden ser arbitrarios. Y acá esto. ¿Por qué puedo realizar el producto escalar acá? Porque estoy haciendo la resta de una magnitud vectorial. O sea, vector menos vector va a dar vector. Lo que da acá es un escalar, no va a modificar nada. Entonces, de esto podría simplemente hacer un despeje y tener a t menos t sub 0 como r menos r sub 0 sobre b. Bueno, acá me salió r sub 0 y r sub 0. A ver, r sub 0, sí, perdón. La que no es vector es esta, que es versor, pero en sí la forma de operar es lo mismo, cambia la definición matemática, nada más. Y acá lo que voy a querer definir es sacarme estas condiciones iniciales de esta parte de la expresión, de que esto va a ser lo que sucede en un instante y un tiempo, y esto va a ser lo que sucedía en el instante inicial y en el tiempo, en el instante inicial y en la posición inicial, o sea, esta placa verde. Ahí estarían las condiciones iniciales, pero yo quiero sacarme, en este caso me voy a desligar de lo que es el tiempo inicial. Por lo cual esta ecuación, si yo la despejo a t sub 0, que es el tiempo inicial, me quedaría t menos, bueno, todo esto que tengo acá. Ok, perfecto. Bueno, ahora hay un temita. Tengo que trabajar este producto escalar. Esto se hace un poco engorroso, por lo cual voy a trabajar solamente esto. Voy a ir haciéndolo paso a paso por partes. Y ahora me voy a quedar simplemente con esto de acá. Esto lo voy a trabajar como R menos R sub 0. Voy a restar las componentes X menos X sub 0. Todo esto en la coordenada Y menos, a ver, sería, no, más, perdón, más Y menos Y sub 0 en la coordenada J más K menos K sub 0 en la coordenada K. Todo esto lo tendría que multiplicar por lo que es nx en y más ni en j más nz en k. Bien, realizando este, acá me quedó como menos, es un producto escalar, producto punto. Esto me quedaría directamente la misma expresión que está acá, y por definición de producto escalar, voy a ordenar un poquito esto, así, acá me olvidé el sombrerito, acá nz, ni, esto es producto escalar, esto es de álgebra, esto me quedaría
igual a esta expresión que yo agarré. Por lo cual me puedo desligar de B porque B no es vectorial, la puedo sacar afuera. B es una magnitud escalar, no es la misma B. Esta y esta no son lo mismo. Bien, ahora, con esto podría tener de alguna forma definido el tiempo inicial para cada posición y así escribir el tiempo inicial bajo estos parámetros, que sería t menos 1 sobre b, y acá tendría todo esto. Uy, tendría todo esto. Que bueno, si ahora a t sub 0 yo podría reemplazar esto directamente acá, podría tomar lo que es esta ecuación y decir que esto se va a transformar en epsilon de r vector t igual a lo que tengo acá, a e. Fíjense que si reemplazo t sub 0 por todo esto, me va a quedar muy grande, así que lo voy a llamar u, que está en función de t y de x, ya no más de t sub 0 y de x sub 0, sino es una función de t y de t y, digamos, las componentes de r. Lo voy a poner en orden, porque no es solo x, sino son varias posiciones, son x, y, z. Uy, acá puse k menos k0. Acá es z menos z sub 0. Lo mismo me sucedió en esta parte y en esta parte. Bueno, no las voy a corregir ahora, no se va a hacer más extenso el video. Y acá al hacer esto, ¿por qué saqué lo que era r sub 0? Por la razón de que r sub 0 ya estaba acá, de alguna forma. Si yo desgloso esto hacia atrás, de alguna forma puedo ver que esta expresión ya contenía r sub 0. Sería esto también lo que puedo llamar como u. Y bueno, así uno puede trabajar fácilmente. Voy a crear un nuevo frame. Puedo trabajar fácilmente con esta expresión realizando derivadas parciales. Pero ¿por qué voy a realizar derivadas parciales? Porque estamos trabajando en un medio elástico, es decir, que hay materia, y si hay materia debería cumplirse, en el mejor de los casos, en la mayoría de los casos, mejor dicho, la ley de Newton. En este caso, por Newton se sabe que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, que es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Entonces yo debería, de alguna forma, hacer la derivada segunda de E respecto a X. Debería lograr esto. Debería lograr la derivada segunda de E respecto a Y. La derivada segunda de E, le digo E es epsilon, respecto a Z. Y la derivada segunda de epsilon respecto al tiempo. Bueno, yo me propongo esto, ¿no? Voy a poner de otra forma. Me propongo hacer esto. Lo que voy a hacer es solamente derivar a partir de una y concluir que estas van a dar un resultado similar, porque si se hace una por una, lo cual lleva un poco más de tiempo, va a dar un resultado similar. Bien, voy a empezar por la derivada segunda de epsilon respecto a x cuadrado. Pero ¿cuál voy a tomar? Voy a tomar esta epsilon, que depende de una función, por lo cual hay una composición, y en esa composición, perdón, no voy a empezar con la derivada segunda, sino con la derivada simple, hay una composición
Y si hay una composición, hay que aplicar regla de la cadena. Por lo cual, acá quedaría du, du. Haciendo algún cambio, esto lo puedo expresar de esta forma. Me da feo eso. Y acá esto lo tengo como un resultado medio abstracto, pero du respecto a x lo puedo simplificar un poco a partir de esto, de lo que yo tengo acá. Que esto lo voy a mover un poquito para acá. Uy, no me tomo el palito de la T. Acá, esto es lo que yo defino como, no lo había escrito, va a quedar acá colgado. U respecto a la posición y respecto al tiempo. Si yo derivo esto respecto a, lo voy a dejar escrito acá en otro color, en celeste, la derivo respecto a x, lo que me va a dar es que esto se va, porque es una constante para esta derivada parcial. Pero acá, este término se van a ir, solamente me va a quedar menos nx sobre b. ¿Por qué razón? Porque quedaría solamente sobreviviendo en realidad este término multiplicado por esto, que esto es una constante, y tiene el menos. Algo similar pasaría con du respecto a i, la derivada parcial de u respecto a i, me quedaría menos, perdón, acá es ni sobre b, acá puse nx es b, y acá du respecto a z me queda menos nz sobre b. O sea, esto es constante, se va, y acá, o sea, esta es la constante. Esto es tomado como constante y por eso da 0, y todo lo demás también es constante, ¿no? Pero bueno, voy a usar esos resultados, me voy a basar en este principalmente, para hacer la deducción de que todo lo demás va a ser, dentro de todo, similar. Bueno, acá entonces me va a quedar que la derivada parcial de epsilon respecto a u por la derivada de u respecto a x, la derivada parcial de u respecto a x, me queda menos nx sobre b. Y de igual forma me va a quedar que, digamos, esto es lo que yo en un inicio lo tomé como esto. Bueno, algo así me quedaría si hago respecto a y. Me quedaría, lo voy a escribir acá del resultado. Respecto a x me queda menos n de x sobre b derivada de epsilon respecto a u. Ese sería el resultado de esta derivada. Si lo hago respecto a y, acá va a cambiar menos ni. Si es z, menos nz. Bien, por lo cual ahí ya se nota como que va a dar dentro de todo lo mismo porque las derivadas de u dan más o menos similares, solo cambia el n sub tanto. Y ahora voy a hacer de nuevo la derivada segunda de esto respecto a x. Acá lo que voy a aplicar es esto, lo siguiente. Voy a escribir de otra forma la derivada segunda, así, recordando que estas formas son equivalentes. Bueno, pero yo ya tenía concluido de cuánto era la derivada de epsilon respecto a x. Esto parece un delta más que una derivada parcial. Y era esto. Era directamente poner menos nx sobre b, donde nx y b son constantes, el menos obviamente que también es constante. Y puedo poner así. Puedo sacar las constantes afuera de esta gran derivada y dejar menos nx sobre b por, cambiando también esto de lugar con esto, podría hacer lo siguiente. Por si alguno se perdió, acá lo que realicé fue un cambio. Lo único que cambié fueron estos denominadores. Los cambié de lugar porque están multiplicando. Es posible hacer esto, los paréntesis no me limitan. La constante sale afuera, me quedaría en realidad en primer lugar de epsilon sobre du y acá d sobre dx. Los cambio de lugar y listo. Así, de esta forma, puedo asociar nuevamente
lo que es dx con derivada de epsilon y u, quedándome así, menos n x sobre b por acá. Esto me queda la derivada de menos nx sobre b por d de u, quedándome como resultado final que la derivada segunda de e respecto a esto, a x, acá me va a quedar positivo, me va a quedar esto al cuadrado. Bien, acá esto me va a quedar al cuadrado. Ok, y acá esto me va a quedar como derivada segunda de epsilon con u. Este es otro resultado que se va a cumplir también cuando se tenga la derivada de epsilon, la derivada segunda de epsilon respecto a y respecto a z. Cambiar acá esto nada más y recordar que los menos c cancelan por regla de los signos. Bien, ahora lo interesante sería ver qué, qué sucede cuando hago la derivada de epsilon respecto a t. Recordando que epsilon en este caso tomamos la parte que es compuesta por u, la función que despejamos a partir de la velocidad, podría escribir de esta forma, hacer una regla de la cadena igual que hice antes. Perdón, esto va así. Multiplico arriba y abajo por diferencial de u. Ahora, diferencial la derivada de u respecto al tiempo, acá me va a quedar 1. Si se ven, en ninguna parte de todo esto está la t, la variable t. Por lo cual esto es 0, es una constante todo esto. Queda 1 simplemente. Por lo cual me queda de u. O podría escribirlo más prolijo para que quede como los casos anteriores. Derivada de epsilon respecto a t es igual a derivada de epsilon respecto a u. Y en la derivada segunda, bueno, voy a tomar la misma idea que antes, pero ya un poco más resumida para apurarme, porque es todo más o menos similar. Y acá tendría esto, y en este caso lo que haría sería agarrar acá derivada de t, y acá poner derivada de epsilon respecto a u, ya que este resultado me otorga esta igualdad. Cambiando de lado los denominadores, igual que hice en uno de los pasos anteriores, puedo relacionar de nuevo esto. Pero esto es esto de nuevo, por lo cual me quedaría a escribir que la derivada segunda de epsilon respecto al tiempo es también la derivada segunda de epsilon respecto a u. Me va a dar este resultado, haciendo esta relación de nuevo. Bien, pero ahora yo tendría este resultado lo tendría de manera similar para cada componente. Lo voy a copiar. Tendría que vale esto, que también vale lo siguiente. Voy a copiar y pegar. Tendría acá, en lugar de x, tendría y o y. Acá tendría z. Y si sumo todo esto, podría quedarme la derivada segunda de epsilon respecto a x más la derivada segunda de epsilon. ¿Por qué le puse acá el cuadrado? Respecto a y. Uy, ahí está, se me ha caído el miro. Más la derivada segunda de epsilon
respecto a z. Esto me va a quedar como la suma de todo esto más esto más esto. Ok, voy a hacer otro frame. Y en este caso, bueno, voy a copiar esto así se ve del otro lado. Y en este caso, lo que se tiene es que, bueno, esto de acá puede ser relacionado con lo que es el laplaciano, que es el producto escalar que se hace entre dos vectores que son definidos, los vectores gradientes, digamos, la forma del vector gradiente de epsilon. Y acá se tendría un factor común que es b cuadrado para todos se puede ver que está de factor común b cuadrado y esta derivada segunda de u. Por lo tanto me quedaría 1 sobre b cuadrado por lo que es la derivada segunda de epsilon respecto a u, sería como una w. Y acá tendría algo de este tipo: nx cuadrado más ni cuadrado más nz cuadrado. Pero como habíamos dicho que n versor era nxi más nij más nz en la coordenada acá, al ser un versor, entonces la norma del versor va a ser 1. Si la norma es 1, quiere decir que entonces n al cuadrado va a ser cada una de estas componentes por Pitágoras al cuadrado cuando quiera sacar la norma. Y 1 al cuadrado es 1, así que es 1. Y esto terminaría dando 1, por lo cual quedaría, voy a escribir acá, esto daría 1. Y de la otra relación que habíamos sacado, quedaría solo esta, ¿no? De la otra relación que se había sacado, que era esta, donde se relacionaba la derivada segunda de e respecto a u con la derivada segunda de epsilon respecto a t, directamente ya puedo tener esta expresión. Y aquí estaría la ecuación de onda definida en el espacio. Que en preferencia a mí me gusta escribirla con el tiempo a la izquierda y esto positivo y aquí el laplaciano, donde epsilon es la magnitud nada más. Puede ser presión, temperatura, calor, lo que sea representable mediante una onda. Pero esta es la ecuación de onda. El procedimiento es largo y considerar vectores, algunas cosas de análisis matemático 2, cálculo multivariable y nada más.